Muy bien, estamos en el domingo que culturalmente se llama el domingo de resurrección. Y hemos dicho ya que Jesús murió y resucitó, es algo que predicamos y enseñamos de manera continuada en nuestra iglesia. Hoy es un día más en el que hablamos de las verdades de la palabra de Dios, tal y como hacemos de manera constante. Porque no esperamos a que una vez al año llegue una fecha en la que se recuerda lo que Jesús hizo, sino que lo recordamos cada día de nuestra vida. Amén. Bueno, estamos por tanto en lo que sería recordando la semana de la Pasión, es decir, la última semana de la vida terrenal de Jesús, antes de dar su vida en la cruz. Y esa última semana comienza con lo que también se celebra culturalmente hablando, que es el Domingo de Ramos, que se celebró la semana pasada. ¿Qué se recuerda el Domingo de Ramos? Lo sabemos, ¿verdad? La entrada triunfal en Jerusalén. Y ahí comienza lo que sería esa última semana, los últimos 7 días de la vida de Jesús. El domingo, la escena principal es esa entrada triunfal en Jerusalén, que entra montado en un pollino, en un burrito, y como las multitudes, pues que con hojas de palmeras en las manos, pues celebran la entrada de Jesús y de alguna manera, se estaba celebrando la Pascua y estaban reconociendo la realeza de Jesús. El lunes, uno de los pasajes que se sitúa en ese lunes es el momento en el que Jesús habla contra la higuera que no da frutos y también el momento en el que purifica el templo de las mesas de los cambistas. Ya sabéis que hay una escena en la que los cambistas están vendiendo muchos tipos de animales para el sacrificio y lo que hay ahí es un negocio que de alguna manera pues no está agradando el corazón de Dios. Eso acontece el lunes. El martes Jesús enseña en el templo y habla con los líderes religiosos. El miércoles hay una conspiración de las autoridades para prender a Jesús. Si alguien puede traerme agüita, lo agradezco. El jueves, la última cena y Getsemaní. El viernes, juicio, crucifixión, muerte y sepultura de Jesús. El sábado, que justo lo he comentado antes, es como la procesión que nosotros paseando ayer por el centro vimos, es ese Cristo que permanece en la tumba y era la procesión del Cristo yaciente, porque efectivamente pasa 3 noches en la tumba. Y hoy domingo de resurrección. Permitidme que el mensaje que lea hoy sea un pasaje que tiene que ver con... Gracias ahí por los vasitos de agua para mi garganta. Muchas gracias, Samuel. Gracias. Permitidme que el pasaje que lea sea en Mateo 26. No es el pasaje que habla sobre la resurrección, es el pasaje que habla sobre Jesús en Getsemaní, Jesús orando en Getsemaní. Y hoy quiero que nos centremos en un pero que aparece en este pasaje, un pero que cambia la historia del mundo. Normalmente los peros no nos gustan. Quiero ir pero no puedo. Te quiero pero no te quiero. Bueno, pues este pero es un pero que marcó un cambio, cambia la historia del mundo. Leemos en Mateo 26, versículos del 36 al 46. Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Vemos a Jesús
en uno de los momentos más felices de su vida, como en las bodas de Caná o paseando con los discípulos, lo vemos en un momento muy triste, de angustia. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Así que Jesús sufrió una tristeza profunda. Y dice que tomó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, que comenzó a entristecerse y a angustiarse, y que les dijo, les confesó cómo se encontraba. Jesús reconoció que estaba triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poquito más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero, recuerda, el pero que cambia el curso de la historia. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, que es lo que hacemos cuando estamos cansados, ¿verdad? O sea, no es que estaban haciendo algo terrible. Lo que pasa es que no estaban entendiendo, eso sí, que era el momento de estar despiertos y de aguantar un poquito más, porque lo que estaba pasando era demasiado trascendente. Volvió otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Se acercó a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hemos leído la primera vez que Jesús ora, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El pero que cambia la historia del mundo. Estamos en el huerto de Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Eso significa, una prensa es pues un aparato que ejerce mucha presión. ¿A cuántos les gusta el aceite de oliva extra virgen? Maravilloso, el aceite de oliva, una ensalada mediterránea con su aceite de oliva. Bueno, pues para que el aceite de oliva sea virgen extra, la aceituna tiene que prensarse hasta transformarse en ese líquido, ¿cómo lo llaman? El oro líquido del aceite de Jaén o ese aceite que... Bueno, pues lo que estaba pasando aquí en Getsemaní es que el Hijo de Dios estaba siendo prensado hasta el límite. Su corazón se quebrantó bajo el peso del pecado del mundo. Vemos no solo la divinidad de Jesús, sino también su humanidad, una humanidad perfecta. Vemos a Jesús temblando, vemos a Jesús orando, vemos a Jesús sudando sangre, es decir, sufriendo un sufrimiento profundo. Y vemos a un Jesús que se somete, es decir, vemos a un Jesús divino pero humano. Y yo te miro a ti y te veo humano pero divino, en el sentido de que Jesús su espíritu está en ti. Si tú le has dicho a Él, te acepto como mi Señor y mi Salvador, ¿qué es lo que ha pasado? Juan capítulo 1, versículo 12, ¿no? Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el Espíritu de Dios mora en tu vida, por lo cual cuando te miro, te veo humano, pero veo la huella de Dios en tu vida. Veo su Espíritu en ti. Entonces te veo, no sé si un humano perfecto, tú tampoco me ves a mí como una humana perfecta, pero sí que podemos ver
que Dios está en nosotros. Amén. Y debemos verlo. Porque esa es la verdad. Él murió y dio su vida para vivir en ti. Ahora, ¿qué estaba pasando aquí cuando Jesús ora? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Claro que no está hablando de una copa literal, ¿no? No está hablando de una copa de champán sabéis que las copas tienen distintos formatos. Están las de agua. ¿Quién sabe un poco de protocolo de mesa o le gusta esas cosas? Si estuviese aquí, a Rosa le gustan. Si estuviese aquí Clara y su hija Sara ha estudiado turismo y protocolo, y entonces tú sabes que hay una copa de vino, una de agua, hay copas para el champán, para la sidra, copas para los cócteles, variadas. No estamos hablando de esa copa, estamos hablando de esa copa, está simbolizando un trago amargo, que es el juicio de Dios sobre el pecado. Jesús está contemplando beber esa copa hasta el fondo. No es solo el dolor físico de la cruz, sino la separación espiritual. El momento en el que el Hijo de Dios cargará con el pecado del mundo y recibe el juicio por ese pecado. Es decir, el Hijo se separa del Padre porque el pecado separa al hombre de Dios y es consciente que va a sentir todo el peso de esa separación. ¿Habéis visto en las películas románticas cuando se dicen adiós? Hay lágrimas, ¿no? Porque se está marchando la persona amada y no sabes cuánto tiempo va a pasar hasta que la veas. Pero yo estoy convencida que muchos de vosotros habéis derramado lágrimas cuando habéis venido de vuestros países porque os distanciabais físicamente y emocional, no tanto emocionalmente porque los tenéis en el corazón, pero os distanciáis de vuestros seres queridos y la distancia produce dolor. En este caso Jesús se distanciaba del Padre no solo, ya se había distanciado en el sentido físico en cuanto que dejó su trono y vino a la tierra, pero ahora se distanciaba todavía más porque iba a ser una distancia espiritual cargando el juicio y la justa retribución por los pecados de la humanidad. La copa que Jesús pide que pase, Jesús hace una oración muy humana. Si es posible, porque está en su condición de hombre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué sabía Jesús que iba a pasar? Sabía que iba a ser crucificado. Sabía que le iban a arrestar, sabía que iba a sufrir una muerte muy cruenta y en su humanidad él dijo, no quiero esto, si es posible, quítalo de mí, no quiero vivir esta experiencia. Y yo no sé tú, pero a mí no me gusta sufrir. A mí no me gusta sufrir. ¿De verdad? ¿A ti sí? ¿A quién le gusta sufrir? Entonces Jesús mostró toda su humanidad. Y por eso decimos que el pero que utilizó en su oración es un pero que ha transformado la historia de la humanidad. Porque si Jesús se niega a cumplir la voluntad del Padre en su humanidad, ni tú ni yo habríamos obtenido salvación. Dice, sácame de aquí si es posible. Pero no hagas lo que yo quiero que hagas, cumple tu voluntad en mí. Claro, cuánta enseñanza contenida en este pero. Este es un pero que sí que tienes que pronunciar muchas veces en tu vida cristiana. Vas a tener que pronunciarlo si quieres permanecer firme a los pies del Maestro y si quieres experimentar lo que Él tiene para ti a través de la obediencia. Porque fíjate, en el mundo experimentarás aflicción. Y dice, confía, yo he vencido al mundo. Pero no dice, confía, no vas a pasar ninguna aflicción. Aquí no hay una promesa del genio de la lámpara de Aladino. ¿Cuántos han visto esa película de Aladino? Ya no, ¿no? Yo no sé, sois muy mayores todos. El genio en la lámpara, ¿no? Tú abres la lámpara y le puedes pedir al genio hasta 3 deseos. Jesús no es un genio para jugar con él, sacarle de una lámpara, oro, Señor, te pido y entonces me cumples el deseo. Que no.
Que es verdad que Él vino y recorrió las ciudades de Galilea y de Jerusalén y sanó enfermedades y hoy sigue obrando milagros. Claro que es verdad, pero tan verdad como eso es que habrá momentos en que te tocará beber una copa amarga y tendrás que decirle, no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, si es posible, quita esto de mí. Díselo, y yo te animo, díselo con todas tus fuerzas, porque tal vez en ese momento Dios obre un milagro, quizás sea una copa que no tienes que beber, pero ¿y si es un trago amargo de la vida que tienes que tomar? Tienes que continuar tu oración diciendo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La copa que Jesús tenía que beber no era una copa opcional para nuestra salvación. Él tenía que atravesar ese momento de angustia. Y fue su obediencia perfecta la que nos permite a ti y a mí hoy celebrar que Jesús ha resucitado y ha transformado nuestras vidas. Y ha transformado la historia del mundo. Porque ahora podemos experimentar que esta vida no termina aquí, en los 60, 70, 80 o 90 años. Que esta vida es una vida que trasciende. Hay una línea infinita más allá del sol. Tú y yo tenemos vida, porque Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces repite Jesús la misma oración. Esto nos enseña que orar no siempre cambia las circunstancias. ¿Orar cambia siempre las circunstancias? Te cambia a ti por dentro. Cuando tú oras hay algo que cambia. Hemos hablado antes de que caen los muros. Cuando tú oras algo cambia en tu interior, pero no siempre cambia todo alrededor. No siempre cambia todo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahora no deja de ser una parte del puzzle completo, que solo alcanzaremos a verlo desde la distancia de la eternidad, desde allá arriba. Yo recuerdo una canción cuando era niña en mi colegio era un colegio de monjas, y había una canción que todavía recuerdo hasta cómo se cantaba. Yo canto muy regular, no voy a decir mal, para no quedar tan así, regular, ¿no? Entonces esta canción decía: sube hasta el cielo y lo verás, qué pequeñito el mundo es, como un juguete de cristal que con cariño hay que cuidar. Y todavía la recuerdo, y es verdad, cuando subes, ¿no? O cuando vas en avión, ¿verdad que ves el mundo diferente? Ahora ni me imagino cómo lo tendremos que ver cuando estemos en la eternidad. Diremos, madre mía, nuestras pequeñeces. Si mi piso medía 40 metros o 20 o 100, o si, ¿el qué? Vamos a mirar todo desde otra perspectiva diciendo, Dios mío, las fronteras, los kilómetros no serán lo mismo. 10.000 kilómetros de distancia hasta, no sé, Colombia. No me lo sé los kilómetros bien. Y será nada. Mirarás y dirás. Entonces nuestras pequeñeces las veremos de otra manera, porque desde arriba las cosas se ven diferentes. Ahora Jesús repitió 3 veces la misma oración y las circunstancias no cambiaron. No es la única vez que esto pasa. Pablo también pide que su aguijón en la carne desaparezca. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y su aguijón en la carne no desapareció. No quiero que te vayas de aquí pensando que ninguna oración es contestada como tú quieres, porque sabemos que Dios responde nuestra oración. Pero habrá veces que te tocará pasar el trago amargo. Y dice Filipenses 2:8 que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Getsemaní Jesús no pierde su fe, sino que su fe es aún más pura. Confiar cuando la voluntad de Dios implica dolor, significa que tu fe está siendo purificada, así como por fuego. Seguir confiando cuando duele es que tu fe está siendo probada, así como por fuego. Y mira una cosa, la oración cuando Jesús dice hágase tu voluntad, está mostrando no resignación, sino rendición activa. Y te voy a explicar esta diferencia que yo creo que tú lo entiendes. Pero déjame explicártelo porque a mí me sirvió pensarlo.
¿Qué significa resignarse? Pero es una manera, te das por vencido, aceptas, pero la resignación incorpora algo de pena, de mala gana. Me resigno, no hay nada que hacer. No es que me mola esto, pero es lo que hay, ¿no? Tú no dices eso, yo digo muchas veces, esto es lo que hay. Pero eso que implica una cierta resignación, lo acepto porque no me queda más remedio. Pero ni me gusta, ni lo abrazo, no. Cuando hablamos de rendición, en el sentido delante de Dios es como, me rindo a tu voluntad, no ofrezco resistencia. En la resignación hay un cierto aire de resistencia, lo acepto pero no. En la rendición hay abrazo tu voluntad. Me someto a tu voluntad. Y la diferencia entre una cosa y otra es que en la rendición vas a estar cómodo y confiado. No quiere decir que no haya lágrimas. Jesús siguió sudando, y sufrió muchísimo, pero se había rendido. ¿Ves la diferencia entre resignación y rendición? La resignación puede implicar caras cargadas de amargura y de resistencia. Estoy aquí pero no quiero, ¿no? Como el que está con una camisa de fuerza. La rendición activa es diferente, implica que has entendido que detrás de la obediencia hay algo más que Dios tiene para ti. La obediencia de Jesús no fue en vano. Dice la palabra en Hebreos 5, del 8 al 10, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y dice que habiendo sido perfeccionado en su humanidad, ¿necesitaba Jesús ser perfeccionado en su divinidad? No, necesitaba ser perfeccionado en su humanidad. ¿Y tú? ¿Necesitas ser perfeccionado en tu humanidad? Yo sí. Pues aquí dice que por lo que padeció aprendió ¿qué? Obediencia. ¿Y qué pasó entonces? Que habiendo sido perfeccionado, vino a ser ¿qué? Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es una historia antigua que habla de un sacerdocio que no tiene principio ni fin. Por lo que padeció aprendió obediencia. ¿Y qué pasó con su obediencia? Que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Y qué habría pasado si no obedece? Que no habría sido autor de eterna salvación. Con lo cual ni tú ni yo tendríamos salvación en Cristo. Ahora viene mi pregunta para ti. ¿Cuáles son las copas amargas o los tragos amargos por los que más de 3 veces le has pedido al Señor que pase de ti esa copa? ¿Hay algún trago amargo en tu vida? Yo os miro, a algunos os conozco más que a otros. Espera que me quito las gafas de ver de cerca, que si no os veo peor. Algunos os veo y conozco algunas de las cosas por las que habéis orado al Señor. Pasa de mí esta situación, no la quiero. Y en este caso Jesús entendió que ya era el momento, es decir, esta copa no va a pasar, tengo que atravesarla. A veces vamos a saber que hay copas y momentos y circunstancias que tenemos que atravesar, que no van a cambiar. Y ahí la clave cuando algo no va a cambiar, ¿sabes cuál es? Es que el milagro seas tú. Jesús fue tu milagro. Su obediencia fue tu milagro. Su entrega fue tu milagro. Y quiero que, si hemos conseguido encontrar esta imagen o una foto de Nick Vujicic, os voy a poner aquí una imagen de un hermano en la fe. Un hermano en la fe que quizás alguno habéis escuchado porque es un conferenciante muy conocido que va por el mundo hablando de su fe en Jesús. Es un hombre que nació con una enfermedad que se llama tetraamelia. Y como veis, él no tiene ni brazos ni piernas, tiene solo un pequeño pie chiquitín, muy chiquitín, pero nació así, se llama tetraamelia. Y este hermano, cuando estuvo en España, hará algo más de 2 años, pero bueno, él es conferenciante contando su testimonio a nivel internacional. Él decía, no os imagináis la de veces que le he pedido al Señor que me dé mis extremidades, la de veces que le he pedido que crezcan mis brazos y mis piernas, pero no han crecido. Y escuché la voz de Dios que me decía,
si no recibes tu milagro, sé tú el milagro. Este hombre es un milagro de Dios, sin brazos y sin piernas, sin recibir el milagro de la sanidad por el que ha clamado muchas veces. Pero es un milagro porque sin brazos y sin piernas testifica que Dios es grande. Él es el milagro. Y Él lo dice así: si no recibes el milagro que estás esperando, sé tú el milagro. Porque este mundo, tu vecino, tu amigo, tu familiar, no solo necesita ver a un Jesús que sana a los enfermos, necesita ver a Jesús a través de los enfermos también. Necesita ver a Jesús cuando una persona no recibe lo que está esperando, pero confía, porque dice su palabra que el justo por fe vivirá. No todas las promesas las vas a experimentar en esta tierra. Como iglesia vivimos las promesas de Dios, oramos, confiamos, esperamos en Él, pero a veces tienes que tomar tu cruz y seguirle. Y dice la palabra del Señor en otro pasaje, ¿recordáis ese pasaje que dice: toma tu cruz y sígueme? El Señor nos anima también a tomar nuestra cruz y a seguirle. Fijaos lo que dice Filipenses 1, capítulo 29. Y este pasaje tampoco nos... A ver, que yo sé que no te está gustando el mensaje, que no queremos sufrir, que no queremos copas amargas, y que yo, escúchame, que estoy de acuerdo contigo, que yo tampoco quiero. Lo que estoy intentando que hoy pensemos y reflexionemos es sobre esta verdad que dice la palabra, que a veces vamos a pasarlo mal. Porque esta iglesia, casa de oración, tú y yo, queremos ser cristianos resilientes. Esa palabra que está muy de moda, pero que significa fuertes en el Señor, que aguantan las tormentas de la vida, porque llegan. Es que si a ti te cuentan en la iglesia, entra, ven, que tu milagro está hoy aquí, y te vas sano, yo estaré feliz, pero si no te vas sano, tienes que permanecer firme, porque igual no ves aquí tu promesa, pero no importa, porque Dios sigue siendo Dios, porque Dios sigue siendo ese Dios que ha dado su vida, que ha resucitado y que te da vida eterna, más allá del sol. Y esa es la verdadera victoria, ese es el mayor de los triunfos, que no todo acaba cuando tú y yo morimos, que vencida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ese es el triunfo mayor. Y que tú permanezcas fiel cuando la copa es amarga, es un triunfo enorme. Porque los que están a tu alrededor verán a un cristiano que permanece fiel. Y cuando tú permaneces fiel, ¿sabes lo que sucede? Que también acontece algo, porque tu obediencia no es en vano. ¿La obediencia de Cristo fue en vano? La tuya tampoco. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, 29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto, dice San Pablo, que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. San Pablo tuvo sus conflictos físicos también, y voy a pedir que me pongan en el proyector, por favor, 2 Corintios capítulo 12, a partir del versículo 7, lo vamos a ir leyendo hasta el 10. A vosotros, Iglesia de Vallecas, a Rosa, a Marcela, a ver, algún voluntario que diga: yo quiero pronunciar mi nombre aunque sé que esto va de sufrimiento. A Eileen, a Rosario, a Jenny, a Amparo, Encarna. A vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino que padezcas por Él. Wow, que yo no quiero padecer, te lo digo de verdad, que no quiero, que soy blandita además, el Señor lo sabe, yo se lo recuerdo. Le digo: Señor, si yo soy blandita, no me pongas a prueba. No, tampoco quiero que te ponga a ti a prueba. Le digo: no me pongas a mí, pon al hermano.
No, soy blandita para mí, para ti no quiero. Pero lo que aquí dice es que voy a padecer también y que habrá un conflicto que es el que también Pablo tuvo. Y fijaos que Pablo vivió distintos conflictos, muchos, y fue muy utilizado por Dios también. Mira lo que dice aquí. Para que la grandeza de las revelaciones, dice Pablo. Pablo era un hombre a quien Dios le dio mucho, ¿no? Sabemos que escribió muchas de los textos del Nuevo Testamento, muy utilizado en los comienzos de la fundación de la Iglesia, o sea, un ministerio fuerte. Dice, para que la grandeza de las revelaciones, todo esto que Dios me ha dado, no me exaltase desmedidamente, vamos, para que Pablo no se convirtiese en un orgulloso y prepotente por lo que Dios le había dado, dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Dice, hay algo que estaba pasando que le iba mal a Pablo, no le gustaba, era un aguijón. Un aguijón es algo que pincha. ¿Ves? Cuando yo iba al colegio de monjas, las monjas pegaban unos pellizcos. ¿Sabes esto que te hacían? ¿Habéis recibido algún pellizco de monja? No, pero unos pellizcos te hacían así como para que estuvieras... Bueno, un aguijón en la carne es algo que duele. Dice que era un mensajero de Satanás, alguien que te recuerda que hay una lucha, que hay un enemigo, que no todo va bien, que sigues en la tierra, que tienes que tener los pies en el suelo. Dice que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Seguimos? Respecto a lo cual, ese aguijón que tenía Pablo en la carne, he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí. ¿Seguimos? Y me ha dicho, ¿qué le dijo el Señor a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a traducir esto, que yo creo que ya lo has entendido. Lo que está diciendo es, el Señor me ha dicho, no ores más por esto, déjalo estar, déjalo estar. Bástate mi gracia. Eso no significa que Pablo se olvida de ello, sino que ha recibido una palabra de Dios que le está diciendo, en este caso y de momento, bástate mi gracia. Lo que yo quiero hacer es glorificarme a través de tu debilidad, a través de esta situación que te tiene aparentemente débil, que te tiene aparentemente, bueno, algunos piensan que podía ser un problema en su vista, lo que quiera que sea, que te debilita de alguna forma. Pero dice el Señor, bástate mi gracia. Es decir, confía en mí, a pesar de lo que estás viviendo, de tu dolor, a pesar de la enfermedad que no sana, a pesar de la circunstancia familiar que te desconcierta, a pesar del dolor de la distancia de los seres queridos, a pesar de no encontrar el trabajo anhelado, a pesar de que sigues esperando que se resuelvan los papeles, a pesar de que las cosas no se están dando como tú quieres, a pesar de que de todo eso que tú sabes y que está en tu corazón, el Señor te dice, bástate mi gracia. ¿Hay un aguijón en tu carne? Seguro, que en definitiva es cosas que nos duelen. ¿Hay cosas que te duelen? Si eres de los que tienen en su vida cosas que le duelen, levanta tu mano. En mi vida hay cosas que me duelen. Si no hay nada que te duela, pues gloria a Dios, ora por los que tienen dolor en este momento. Pero bástate la gracia. En Getsemaní vemos a Jesús siendo prensado. Y hemos comenzado diciendo que el pero de Jesús es el pero que cambia la historia de la humanidad. Si tú hoy le dices al Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, vas a ver la mano de Dios en tu vida. Vas a ver que tu obediencia mueve la mano de Dios. ¿Cómo? A mí no me preguntes. A mí no me digas cómo. Si quieres, oramos juntos. Si quieres, hablamos. Si quieres, tomamos un café y conversamos de tu copa amarga. Pero solo Dios sabe cómo va a utilizar esa copa. Si tú te rindes, no te resignas, te rindes. Y crees
que eres llamado también a tomar tu cruz y a seguirle, porque después de tu obediencia hay bendición de Dios. Hay algo que Dios va a hacer. Dios te va a usar a ti para bendecir a otros, va a completar su obra a través de ti. Para eso estamos como iglesia. Dice su palabra que somos luz y sal. ¿Crees que estamos como iglesia aquí solo para sentarnos? Para, no sé, pues para ver si nos gustan las sillas o para ver cómo, no sé, cómo ha venido vestido el hermano o la hermana o qué hermano hoy no ha estado aquí y después no escribirle o tal, sino decir, ay, pues mira el hermano está débil en la fe, que no ha venido. ¿Criticarle? ¿Estás para eso? No. Estamos aquí para tomar nuestra cruz y hacer lo que el Señor quiere que hagamos.